Hola chicos y chicas, soy Víctor, nuevamente los voy a acompañar en una nueva etapa de trabajos desde casa. En esta etapa vamos a hacer dos cosas, principalmente realizar un repaso de las dos etapas anteriores y analizar brevemente una de las teorías evolutivas de mayor validez científica en la actualidad, la teoría sintética de la evolución. En etapa 4 trabajaron con el filo cordado, principalmente los vertebrados, y empezaron a conocer los principales pensamientos evolutivos de la historia, o al menos los más relevantes. Empecemos por los cordados. Como ya han visto, son un filo muy amplio y heterogéneo de animales. Todos comparten en algún momento de su desarrollo las siguientes características. La primera es la simetría bilateral, es decir, que poseen un cuerpo que se puede dividir en dos mitades iguales, generalmente derecha e izquierda, y son imágenes especulares entre sí. Significa que es como el reflejo frente a un espejo. La siguiente característica es la notocorda. Esta es una estructura que puede estar presente en estados larvarios, embrionarios o durante toda la vida. Es una especie de varilla semirrígida cubierta por una vaina fibrosa que suele extenderse a lo largo de todo el individuo, entre el tubo digestivo y el sistema nervioso central. Nosotros la poseemos transitoriamente en nuestro estado embrionario. Cordón nervioso tubular dorsal. Es un cordón nervioso dorsal al tubo digestivo y tubular. En el extremo anterior se ensancha para formar el cerebro. Se encuentra protegido por las vértebras de la columna y el cerebro está rodeado por un cráneo que puede ser óseo o cartilaginoso. Otra característica son las hendiduras branquiales faríngeas. Son aberturas a modo de rendija que comunica el exterior con la cavidad faríngea. En el humano existen reminiscencias, como la trompa de Eustaquio y otras partes del oído que conforman el canal auditivo. La cola posanal es una estructura que puede proporcionar movilidad a muchos individuos, propulsión también, equilibrio al correr, asirse de ramas, como los primates. En el humano, el coxis es el remanente de una cola perdida. Una de las últimas características es el corazón ventral, es decir que poseen un sistema circulatorio cerrado donde la sangre circula por el interior de vasos sanguíneos. Los cordados también poseen un sistema digestivo completo, es decir que se extiende entre dos aberturas, la boca por la cual entra el alimento y el ano por el cual son eliminados los desechos. En este tipo de sistema digestivo, el alimento se mueve en una sola dirección. Hay regiones especializadas en realizar la digestión de los alimentos, la absorción de los nutrientes y la gestión de los desechos, aumentando así la eficiencia en cada etapa. La última característica es que poseen músculos segmentados unidos a un esqueleto que puede ser cartilaginoso u óseo, y esto es fundamental para el movimiento de los organismos. Entre la diversidad de cordados, los organismos más representativos son los vertebrados, que son un subfilo de estos. Vertebrados es el término con que se define a todos los animales con espina dorsal o columna vertebral compuesta por vértebras. Se conocen más de 50.000 especies actuales. Ahora repasaremos de manera breve las principales características de estos grupos de vertebrados. Los primeros son los peces, cuya fecundación es externa, ya que no poseen órganos copuladores. Su reproducción puede ser mediante huevos y ser ovíparos, pueden parir crías completamente formadas y ser vivíparos, o una fusión entre ambos, en cuyo caso se los denomina ovovivíparos. En su respiración lo hacen por branquias, que son prolongaciones de la piel por donde se produce el intercambio gaseoso. En cuanto a los anfibios, su fecundación puede ser externa o interna, pero en la mayoría de los casos es externa. Se reproducen produciendo huevos, por lo que son ovíparos. En estado larvario respiran por branquias. Al madurar desarrollan pulmones y también pueden respirar a través de la piel. Las siguientes dos clases, aves y reptiles, comparten las mismas características. Su fecundación es interna, son ovíparos y su respiración es pulmonar. La diferencia más representativa es su aspecto exterior. Por último, los mamíferos poseen una fecundación interna, son vivíparos y su respiración es pulmonar. Se han encontrado pruebas paleontológicas que señalan a los siguientes organismos, de más de 500 millones de años de antigüedad, como los primeros vertebrados. Es decir, los vertebrados que conocemos evolucionaron a partir de ellos. Esto nos conecta con los pensamientos evolutivos que han surgido a lo largo de la historia. Esta idea de evolución no siempre estuvo presente en los pensamientos de los naturalistas. Vamos a repasar rápidamente algunos pensamientos históricos. En la antigua Grecia, dos de los más famosos filósofos de la historia, Platón y Aristóteles, mantenían una postura inflexible respecto a la invariabilidad del mundo. Con sus respectivos pensamientos, sostenían que todo en el cosmos era invariable, inmutable.
y que nuestra percepción de la variedad solo era producto de una reflexión defectuosa del mundo inteligible. El nuestro, según el pensamiento de Platón, era un reflejo imperfecto de ese mundo perfecto. Otro pensamiento que negó la evolución, y aún en la actualidad lo hace, es la teoría creacionista pregonada por la Iglesia. Esta teoría sostiene que un Dios todopoderoso creó todo lo que conocemos y que su creación se ha mantenido sin cambios. Su principal sostén es la Biblia. Numerosos naturalistas se mostraron de acuerdo con esta corriente de pensamiento, la cual fue denominada fijista. Cuvier, famoso paleontólogo, fue fijista. Sin embargo, sus investigaciones con fósiles lo llevaron a descubrir que en el pasado existieron numerosos organismos que no se observaban en su época. ¿Por qué pasaba esto? ¿La teoría fijista se equivocaba? Su respuesta fue elaborar la teoría catastrofista, la cual explicaba que la desaparición de los organismos era causada por catástrofes a lo largo de la historia, como volcanes, tsunamis, terremotos, meteoritos, diluvios, glaciaciones, que generaban la extinción de estos organismos. Otro naturalista fijista y arraigado creyente fue Carl von Linné. También creía en la invariabilidad de las especies. Sin embargo, más importante que su pensamiento no evolucionista, debemos destacar el sistema de nomenclatura binomial que creó. Gracias a este sistema, que utiliza específicamente el latín como idioma, cualquier persona en el mundo puede nombrar a un organismo y otro entenderá específicamente de qué organismo habla, aunque no sean del mismo país ni hablen del mismo idioma. Solo basta con conocer el nombre científico del organismo en cuestión. Su sistema, creado en 1735, perdura hasta nuestros días. Recordemos ahora a uno de los primeros naturalistas que se rebeló contra la idea de la invariabilidad de las especies, Lamarck. Siendo contemporáneo a Cuvier, rechazó la idea del catastrofismo y fijismo y expuso que los organismos cambiaban a lo largo de la historia, cuando el medio presentaba características que no los favorecían y ponían en peligro su existencia. Surgen así las ideas de transformismo y de la transmisión de caracteres. Veamos su ejemplo más reconocido, las jirafas de Lamarck. Las jirafas eran pequeñas y de cuello corto, así eran las características de especies fósiles que se encontraron. Se cree que se alimentaban de las hojas de los árboles, pero con el tiempo los árboles se quedaban sin hojas en sus zonas más cercanas al suelo. Las jirafas debían esforzarse y estirarse para alcanzar las hojas de las ramas más altas. Lamarck sostuvo que los organismos tienen un impulso interno que los hace evolucionar. Entonces, las jirafas poco a poco crecían en altura y ese pequeño cambio lo heredaban a sus crías. Estas volvían a crecer un poco y transmitían ese cambio nuevamente. Con el paso de muchas generaciones, las jirafas pasaron de ser bajitas a ser muy altas. Esta teoría de Lamarck era tan convincente para la época que los naturalistas que creían en la variabilidad de las especies se aferraron fuertemente a ella. Esto recién empezaría a cambiar gracias al viaje realizado alrededor del mundo por un joven sorprendente, Charles Darwin. Este joven naturalista viajó por el mundo durante 5 años y principalmente en América, reunió una cantidad extraordinaria de pruebas que lo llevaron a desarrollar su famosa obra, El origen de las especies. Estaba seguro de que la variación de las especies era producida por las condiciones del medio. Para entender su teoría, utilicemos las mismas jirafas de Lamarck. Una población de jirafas se alimenta en una zona donde los árboles presentan hojas, en mayor abundancia, en la parte más alta. En cada generación puede que aparezca un rasgo nuevo. Ahora sabemos que esto es una mutación. Y quizás una jirafa nazca con un cuello más largo que el de sus pares. Esta jirafa, si tiene descendencia, puede transmitir este nuevo carácter, ya que el rasgo está determinado por su ADN y parte de este se hereda a la descendencia. Al ser más alta, puede alimentarse más y mejor, y puede ver a los depredadores a mayor distancia. Esto puede significar una ventaja sobre la jirafa más baja, que podría morir de hambre, ser devorada y no reproducirse. Esto genera que, con el paso de las generaciones, muchísimas generaciones, las jirafas que predominen sean todas altas, ya que su nueva característica les permitió aprovechar mejor los recursos de su entorno y por ello se reprodujeron más. Si prestamos atención, las teorías de ambos son bastante similares. Darwin acertó al apuntar a la existencia de cambios que surgían al azar en cada generación. Muchas décadas más tarde, se denominaría ese suceso como mutación del ADN. Alguien que aportó mucho a la teoría de Darwin y lo hizo indirectamente fue Thomas Malthus. Este demógrafo sostuvo que los recursos del planeta iban a ser insuficientes si la población humana seguía creciendo a un ritmo tan acelerado. Y aunque muchos expertos de la época rechazaron sus ideas, Darwin entendió dos cosas. Los recursos de la naturaleza son limitados y las especies en la naturaleza luchan por estos recursos. Estas ideas fueron claves para su teoría, la selección natural.
que aseguraba que el medio define a los organismos que lo habitan. Como comentamos al principio, en la actualidad existe otra teoría que es más aceptada por la comunidad científica, la teoría sintética de la evolución, que surgió aproximadamente entre 1930 y 1940. Sus principales autores fueron George Simpson, paleontólogo, Ernst Mayr, biólogo evolutivo, y Theodosius Dobzhansky, genetista. La teoría también se conoce como neodarwinismo o como síntesis moderna. Cualquiera de estos nombres que utilicen va a ser correcto. Esta teoría realiza una síntesis entre el trabajo realizado por Darwin con la selección natural, Gregor Mendel con el desarrollo de sus leyes genéticas y diversos autores que desarrollaron trabajos con la genética de las poblaciones. Como ya saben, la teoría de Darwin sostiene que los individuos mejores adaptados al medio se van a reproducir en mayor proporción que aquellos peores adaptados, seleccionándose así la característica ventajosa, por ejemplo el cuello largo de las jirafas. La genética aporta algo clave a esta teoría, la explicación de la variabilidad. Hoy conocemos que esta variabilidad se da gracias a dos mecanismos muy conocidos, mutaciones y recombinaciones. Las mutaciones son cambios al azar en el ADN producidos de manera espontánea. Pueden ser perjudiciales, neutras, como sucede en la mayoría de las veces, o beneficiosas. Estas últimas son las que nos interesan, ya que son las que aportan la ventaja evolutiva. El otro mecanismo es la recombinación genética, que sucede en el proceso de meiosis, la división celular que origina los gametos femeninos y masculinos. En la meiosis 1 se produce el entrecruzamiento entre pares de cromosomas homólogos, es decir, dos cromosomas, uno del padre y otro de la madre, que tienen la misma disposición de genes, pero distintos alelos, es decir, tienen la misma información para codificar lo mismo, ya sea el color de ojos, de pelo, de piel, etc. El entrecruzamiento produce una recombinación genética al azar, que origina variabilidad genética. Por eso, por ejemplo, los humanos somos tan diversos. Finalmente, la genética de las poblaciones estudia la variación y distribución de la frecuencia alélica de los genes. Esto quiere decir con qué frecuencia aparecen nuevas características para un mismo gen en una población. Por ejemplo, múltiples posibilidades para el color de ojo o distintas posibilidades para la longitud o grosor del pelo. En resumen, lo que deben tener en claro es que la teoría sintética de la evolución es una síntesis de la selección natural desarrollada por Darwin, la genética clásica de Mendel y la genética de poblaciones. La selección natural actúa seleccionando los fenotipos ventajosos. Recuerden, fenotipo es lo que se expresa, lo que se ve. La variación tiene lugar a nivel de población, y por último que los mecanismos que hacen posible la variabilidad genética son las mutaciones y la recombinación genética que ocurren al azar. Ahora los invito a desarrollar las actividades propuestas que voy a explicar a continuación. En la primera tienen dos preguntas concretas. ¿Qué características posee nuestro cuerpo actual, adulto y desarrollado, para que seamos clasificados como cordados? Es decir, ¿qué características podés distinguir en tu cuerpo para indicarte que formás parte de este filo? Por otro lado, ¿qué características propias de los cordados ya no son visibles en nuestro estado adulto? Recuerden que las características que mencioné al principio las comparten todos los cordados en algún momento de su desarrollo, pero no necesariamente perduran hasta que el organismo se desarrolla completamente. Algunas características pueden desaparecer o atrofiarse. En el segundo punto les dejo una sopa de letras donde se encuentran escondidas las 5 clases de animales vertebrados. Deben encontrarlas y registrarlas. También tengan en cuenta que hay palabras intrusas, que no se corresponden con animales vertebrados. ¿Cuáles encontraste? Por último, indica a cuál de las clases animales que has encontrado perteneces. La tercera actividad es sencilla, solo deben leer el enunciado y relacionar el pensamiento expuesto con el naturalista o filósofo que ustedes crean correcto. En otras palabras, ¿quién pudo elaborar cada uno de esos pensamientos? Para finalizar, les pido que completen un cuadro con los aportes que se realizaron a la teoría de Darwin para el desarrollo de la teoría neodarwinista. ¿Qué expresi tiene en cuenta la teoría sintética? ¿Con qué idea se constituyó? Eso es todo por esta etapa. Todas las dudas que tengan pueden resolverlas comunicándose conmigo o con su coformadora. Hasta la próxima clase.